Buen día hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy titulado El Dios que limpia, quita y restaura. Vamos a estar meditando en Isaías capítulo 1, desde el versículo 21 al 31. Les invito a leerlos después, pueden poner pausa a este audio y leerlo completo antes de continuar. Vamos a leer solamente algunos versículos. Dios en este pasaje está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Le dice con palabras fuertes: te has convertido en ramera. Y esta es una forma de llamar la atención de los que oían al profeta Isaías, con estas figuras fuertes. En los versículos 10 había dicho príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Seguramente estas palabras debieron golpear fuerte los oídos de los judíos. Ellos se creían que por ser el pueblo de Dios podían vivir como querían y que su pecado no importaba, porque su salvación dependía o se basaba simplemente en su nacionalidad. El Señor los compara con ciudades pecaminosas y ahora con una ramera. Antes era una esposa fiel, pero habían abandonado al Señor. Y esto es una figura espiritual porque habían abandonado y habían dejado de ser fiel a Dios con su idolatría. Otros profetas también usaron la misma figura, como Oseas, Jeremías, Ezequiel. Ellos que se consideraban una ciudad santa, me imagino que debió molestarles que lo llamen ramera. Israel es una muestra de lo profundo que podemos caer, aun cuando Dios nos llene de favores y que sea tan fiel con nosotros, podemos caer en ese desprecio hacia Dios, ese abandono hacia Dios y volcarnos a la idolatría. Dice en este pasaje, si lo pudieron leer, llena estuvo de justicia y equidad. Pero ahora eso se quedó en el pasado. Ahora había homicidas caminando libres por la ciudad. Los que viajaban por los caminos quedaban expuestos a ser atacados o asesinados. Esto sucedía en esta ciudad supuestamente santa. Ese era el presente de Israel. Había corrupción política, porque Dios dice que sus príncipes eran prevaricadores y compañeros de ladrones. Había robos y fraudes, y lo vemos en la figura de la plata convertida en escoria o el vino diluido con agua. Había soborno y favoritismo en contra del débil, porque no atendían los reclamos de los huérfanos y de las viudas. El Señor detalla todo el pecado que había en la ciudad, lo saca a la luz y les muestra cuán lejos ellos estaban de Dios y lo lejos que estaban de lo que Dios quería que ellos fueran. Ahora sí vamos a leer los versículos del 24 al 31. Dice: por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Vamos a leer hasta este versículo y después vamos a mencionar los que siguen. Como les decía antes, Dios marca el pecado que había en Israel, pero Él no se iba a quedar de brazos cruzados. Es su pueblo, Él los formó y Él los iba a redimir, iba a cambiar esa situación. Su gloria también estaba en juego. Él se hace llamar el Dios celoso. Si leemos Éxodo 34:14, algo que estuvimos viendo con los jóvenes en la clase de la escuelita, los atributos de Dios, dice Éxodo 34:14, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Cuando hablamos de celos en el hombre o en la mujer, eso es un pecado, un defecto. Pero en Dios es un atributo, es una de sus perfecciones. En otro pasaje donde dice que Dios es celoso, es en Éxodo capítulo 20, donde Dios está dando su ley al pueblo y dice: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. El celo de Dios significa que Él busca continuamente proteger su honor y que toda la gloria sea solamente para Él. En el versículo 24 que leímos,
El Señor se dirige a su pueblo con títulos que hablan acerca de su poder y su majestad, algo que estaban menospreciando ellos. Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Por el comportamiento que el pueblo había tenido, ellos se convirtieron en enemigos de Dios. Ellos pensaban que la justicia no iba a llegar a sus vidas. Pero Dios tiene un plan de limpieza para su pueblo. Limpiaré, habla de quitaré y habla también restauraré. En su misericordia no los abandona, tampoco los destruye, sino que está decidido a obrar en ellos para llegar a que ellos sean la ciudad de justicia, esa ciudad fiel que él deseaba. Qué maravilloso nuestro Dios. Él estaba comprometido a obrar con su pueblo. Él rescataría nuevamente a su pueblo, pero lo haría con juicio. El Señor nunca redime o restaura a alguien sin tener en cuenta su justicia. Era necesario el juicio. Dice en los versículos que siguen: entonces os avergonzarán las encinas que amasteis. Ellos se iban a avergonzar de sus antiguas idolatrías. Las encinas eran lugares donde ellos elegían para adorar a otros dioses. Un comentarista dice así: Dios prometió que le daría a Judá el regalo de la vergüenza y la culpa por el pecado otra vez. Y es mejor estar avergonzado y apenado por el pecado, y no que no nos importe y que nuestra conciencia no nos acuse de pecado. Este pasaje nos hace recordar lo que el Señor hizo con nosotros y lo que sigue haciendo en nosotros, individualmente, pero también como iglesia. Leamos Romanos 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestros pecados nos convirtieron en enemigos de Dios, como lo fue su pueblo en ese momento, por abandonar a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia nos mostró su amor, y Cristo murió por nosotros. La frase siendo aún pecadores nos dice que no había nada bueno en nosotros, ni siquiera la posibilidad de dejar esa situación. Solamente estábamos en camino hacia ese juicio donde merecíamos la ira de Dios. Pero ahora recibimos el regalo de ser justificados, es decir, con un historial borrado. No se encuentra en nosotros ningún error, ningún defecto, ningún pecado, nada que ofende a Dios. ¿Y el juicio? ¿Dios se olvidó de su juicio? No. Dice que fuimos justificados en su sangre. Sí hubo un juicio. Cristo se puso en mi lugar, en tu lugar, y recibió la ira de Dios. Ahora sí, somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Señor limpió, quitó y restauró en nuestra vida. Y Él espera, como fruto de esta nueva vida y de esta nueva relación con Él, que andemos en santidad y que no nos volvamos a la idolatría. No olvidemos que idolatría es estar más atento, más interesado en algo más o en alguien más que no sea Dios, que no sea el Señor. Él sigue limpiando a su iglesia. Él sigue quitando a los que no son de su iglesia. Y Él también sigue restaurando a los que se han alejado de Él. Que podamos en este día dar gracias a Dios meditando en lo que el Señor hizo con nosotros y en lo que Él quiere seguir haciendo en nuestras vidas, limpiando, quitando y restaurando. Que realmente seamos dóciles y maleables para que el Señor siga obrando en medio de su pueblo. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen día.